Saludos, distinguidos amigos televidentes de su programa Visión Matinal. Como cada día, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por aquí, por el canal 3 de la familia Trébol Cable. Agradeciendo, como siempre, la gentileza de su sintonía, de que podamos compartir episodios de la vida local, nacional e internacional. En la mañana de este 8 de diciembre del año 2022, tengo la grata compañía del locutor, comunicador, maestro Wilson Radamés Peña. Buenos días, Wilson. Buenos días, Juan. Un placer. Para mí también. Aquí estamos. Gracias. Buenos días, amigos, amigas. Pues aquí, de nuevo, en este jueves, presenta ser un jueves maravilloso en Baní, en el país. En este mes de diciembre, pues, estamos aquí para ser parte de la producción y conducción de este día de Visión Matinal. Así es. Quiero iniciar el programa pidiendo disculpas porque en el día de ayer me retiré media hora antes del programa. No acostumbro porque sé cuál es la responsabilidad que tenemos en un medio como este, pero a veces hay situaciones que se nos presentan. El día de ayer temprano pues me llamaron de mi casa. Mi mamá acaba de llegar prácticamente de los Estados Unidos el día de antes de ayer, pero el día de ayer estuvo mal de salud y entonces salí de aquí del programa a responder al llamado de la familia, y mi madre Benita, la que me parió, ¿verdad? Sí. La que ha hecho de mí parte importante de lo que soy. Entonces la llevé al médico, la tenemos ingresada en un centro de salud de esta ciudad. Ayer estaba un poco complicada, en el día de hoy ya, no, el día de hoy no, la noche de ayer estaba muy mejor, y ya ahorita estaré pasando por la clínica para saber cuál es la situación que tiene. Pero como ustedes sabrán, las madres son un tesoro que se aprecia con toda la fuerza del alma, y uno, cuando se trata de ese ser humano, no hay escollos en el camino, no hay obstáculo para que uno asuma el rol que tiene que asumir. Así que yo espero que el ser que me dio la vida pues se me recupere pronto, porque es una mujer con una fuerza tremenda y que ha establecido su marca, los Benitas, Sí. allá en los Cajuelitos, donde crecimos prácticamente todos los muchachos. Así que por esa razón, en el día de ayer debí ausentarme a las 8:30 de la mañana, por lo que pido formal excusa a los amigos televidentes. Bueno, todo el equipo de Visión Matinal por diferentes vías ha estado en solidaridad contigo. Y Juan, yo que estoy bregando con adolescentes y jóvenes de temprana edad, 18 años, 19 años, veo cómo algunos muchachos tratan a sus madres. Y yo a veces quiero decirle, como dicen esos mexicanos, mira este hijo de... hablándole mal, tratando mal a su madre. Entonces, definitivamente, yo valoro ese ser como algo extraordinario. Y me viene a mi memoria mi madre Ana Julia, fallecida ya hace varios años, y entonces eso es lo más grande que hay, definitivamente. Sí, así es. Así es, hay que cuidarla, la que tenemos el privilegio de tenerla, sí, ¿verdad? Debemos cuidarla. Y darle amor y cariño ahora en vida. Sí, claro. Después que ya nos van, ya no hay nada que hacer. Así mismo es. Hace un llamado a los jóvenes a tomar conciencia de lo importante que es la familia,
en el cual la madre es una columna esencial y no hay razón para que un hijo agreda a su madre, porque las madres son débiles con los hijos. Incluso ella misma dice, bueno, mi hijo es tal cosa, pero a mí no me importa, es mi hijo. Es mi hijo. Es decir, sí, las madres... Mira, Juan, y a veces uno ve ciertas personas ya de cierta edad dando viajes para una cárcel y tú dices, pero Dios mío, ¿y cómo esta señora con el sol caliente busca la forma? Por ejemplo, estas cárceles de aquí, que el tema de la alimentación es precario, se sabe que el presidiario, el recluso o el interno, como se le llama ahora, que sobrevive con la comidita que dan en los penales, se va muriendo. Sí. Si los familiares no asisten a su familiar recluido en una cárcel, la pasa muy mal. Entonces uno ve a estas señoras ya con cierta edad que van, y uno a veces no lo entiende. Entonces, pero ese muchacho es un delincuente, se comporta mal, pero es su madre. Sí, es su madre que va a la protección de su hijo. Fíjate cómo las gallinas defienden a... Ese instinto de protección. Sí, sí, eso es una cosa increíble. Eso se ve en el reino animal. Sí, desde luego. O sea, obviamente nosotros dicen que hacemos parte de ese reino, pero el ser humano, ¿verdad? Sí. Los seres humanos es así, especie del reino animal, defienden con fiereza a sus hijos. Entonces, pero nada, la vida continúa, hay que seguir adelante y seguir cumpliendo con las responsabilidades. Eso más paliza le dio Licey a las Águilas anoche. Ay, mi madre, pero qué cosa tan soberbia. 10 carreras por 2, yo vi eso y no lo creí. Licey ha ganado 5 juegos en línea y Águila han perdido 4. Le ha ganado los dos últimos a las Águilas. Ganó la serie al Escogido individual entre ellos, no a las Águilas, le ganó antier. Sí. Y ayer. Es un juego extraordinario en el último inning, 2-1. Y anoche entonces fue fácil desde el primer inning. Al Escogido le dio una paliza recientemente, 2 juegos el mismo día también, sí, una barrida. Me decía el profesor Raúl, a lo mejor usted lo conoce, me decía el profesor Raúl, dime día, compañero de trabajo, que es escogidita, pero me decía, es que el Licey tiene 2 equipos. El Licey tiene un equipo en el terreno y tiene otro equipo tan bueno en la banca. Y ciertamente es así. Pues anoche, frente a lo que se ha convertido en los últimos años como el eterno rival, las Águilas del Cibao, le marcó 3 carreras en el primer inning, con un jonrón bestial de Ronnie Mauricio, que se perfila como el jugador más valioso. Y luego este muchacho de Nizao, el otro prospecto de los Piratas de Pittsburgh, O'Neil Cruz, la sacó Juan. Es el que tiene los pelitos. Sí, ahí. La melanita. 385 pies. Pero la altura que tiene el monstruo negro, como le llaman. Como ellos le llaman. Porque es por el central. Por la parte más lejos del estadio. Y entonces tiene una altura. Y yo lo vi, la pelota cayó allá arriba. Yo estaba viendo el juego. Yo no veo juego y anoche estaba ahí probando una cuestión en el televisor y estaba viendo el juego del Licey. ¿Está en primer lugar el Licey? Sí. Oye, ¿qué? Con el juego de anoche, antes del juego, el Licey tenía uno menos perdido que las Águilas. Y al ganarle anoche, entonces ahora tiene 2 juegos. Las Águilas tienen 2 pérdidas por encima de lo que ha perdido el Licey y estamos en primer lugar. ¿No? Bueno, así que nada, ¿cómo que se llama? El entretenimiento, sí. La pasión. Así es. De este tiempo. Voy a preparar un formulario de solicitud de inscripción para llevársela hoy al profesor Raúl, al liceo, porque él quiere abandonar el Escogido y pasarse al Liceo. Ah, bueno, tú le vas a llenar la ficha de afiliación. La ficha de afiliación. O sea, porque tú eres liceísta, tú eres cooptador. Bueno,
La noticia que recorre el mundo, no América Latina solamente, sino el mundo, es la destitución ayer por parte del Congreso del Perú del maestro Pedro Castillo, quien ganó la presidencia en esa nación. Las razones que alegaron son incapacidad moral de Castillo luego de que llamara a disolver el Congreso. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo ayer miércoles, inmediatamente después de jurar su cargo, un llamado a todas las fuerzas políticas a una tregua y se comprometió a luchar por los nadies y excluidos. Esta es la consigna de la vicepresidenta de Colombia, los nadies y las nadies. Los nini, aquí le llaman los nini. Sí, pero allá son los nadies y los excluidos, o sea, porque en la sociedad, en este régimen, se le llama, usted es un don nadie, usted no tiene derecho a la palabra. Entonces la vicepresidenta de Perú dijo, los nadies y las nadies van para el gobierno. Pero esa es la vicepresidenta de Perú, de Castillo. La de aquí, la que nombraron ahora es presidenta. Lo que pasa es que dice lo de los nadie, porque Sí. esa es la expresión, la frase de Colombia. La vicepresidenta de Colombia, que también la ha utilizado Dina Boluarte, tras la destitución y detención del predecesor Pedro Castillo, al que volvió a acusar de dar un golpe de Estado. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca en mi primera invocación. Como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos, dijo Boluarte frente al Pleno del Congreso al solicitar una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. La primera presidenta de Perú, 201 años tiene Perú, eligiendo a la vía electoral, aunque ha habido sus cosas en el camino, afirmó en su primer discurso que les corresponde conversar, dialogar, ponerse de acuerdo, y convocó un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses. Aseguró que el gabinete que va a formar va a incluir a todas las sangres y que contará con la representación de todas las fuerzas democráticas para poder sacar la patria adelante. Otras caídas. La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa del Estado y dijo que gobernará hasta julio del 2026. El anuncio de Castillo tiene lugar casi 30 años después del autogolpe de Alberto Fujimori, 1990-2000, que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. Procesos similares forzaron la caída del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. Sobre este hecho hay que destacar, Wilson, Perú es una nación completamente dividida entre los sectores de la ultraderecha con el fujimorismo a la cabeza y este intento de Pedro Castillo de ganar la presidencia de Perú. Hay que decir, Wilson, que hay toda una tendencia en América Latina, donde quiera que se ha instalado un gobierno, digamos, con perfiles progresistas, como no es posible los golpes de Estado directamente, aunque ese es un golpe de Estado institucional, obviamente, entonces se recurre al uso de la fuerza, a obstaculizar la gobernabilidad, y finalmente se conduce en muchos casos a situaciones de esta naturaleza. Ya vimos la experiencia de Brasil con Lula y con Dilma Rousseff, también fue sacada del gobierno. Ya lo vimos en Haití con el sacerdote sacado por los norteamericanos, Jean Bertrand Aristide, sacado por los norteamericanos. Ya sabemos todo el montaje que se ha vivido en Argentina con Cristina Kirchner, que acaba de ser condenada a 6 años de prisión y deshabilitada de por vida para ejercer cualquier función pública. Ya sabemos lo que pasó de los hechos que pasaron en términos judiciales, lo que está pasando en el Ecuador. Es decir, que donde quiera, yo no quiero decir que necesariamente sean gobiernos progresistas, porque muchos de esos gobiernos finalmente
se han sumado a la lógica de las clases dominantes y han renunciado en muchos sentidos. Pero en Perú es una lucha sin cuartel. Permanentemente estuvieron convocando a Pedro Castillo al Congreso, querían juzgarlo políticamente, intentaron votar. Y entonces, en una acción parece que de último minuto, Pedro Castillo entonces planteó la disolución del Congreso, porque generalmente los congresos son los que aprueban política, presupuestos, etcétera, sí, son los que obstaculizan y le hacen pues la vida imposible a los gobiernos. Fue a lo que recurrió entonces el presidente de El Salvador, Bukele, ¿verdad? Sí, que disolvió las instituciones fundamentales. Parece que hay que colocar en la mesa el análisis de la nueva coyuntura histórica que vive América Latina, donde gobiernos que son electos de manera democrática por el voto popular, que no logran el control del gobierno sobre áreas fundamentales, entonces a veces se recurre a situaciones que resquebrajan, obviamente. Cuando se disuelve el Congreso, pues se disuelve una institución y hay que decirlo, ¿verdad? Independientemente de la hostilidad del Congreso. En Venezuela no pudieron con Chávez por una razón elemental. Bueno, en Bolivia también sacaron a Evo Morales. Sí. Entonces, son muchos los casos para que tengamos una idea de cómo se manejan las clases dominantes en alianza con la orientación de los norteamericanos. Entonces decía que en Venezuela no se pudo por una razón elemental. Hugo Chávez tenía un gran liderazgo en las Fuerzas Armadas. Entonces un Congreso que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas no se le hace difícil sacar a cualquier gobierno. Lo cierto es que se rompe el hilo, de alguna manera, el hilo democrático en Perú, y entonces pare otro presidente, cosa que allí pasa con frecuencia. Allí dicen que las instituciones son fuertes, yo creo que es lo contrario. Sí. Hay una gran debilidad institucional donde en poco tiempo han cambiado ya, ha habido problemas con varios presidentes. Claro, un país que esté dando estos palos así prácticamente a ciegas, eso demuestra que las instituciones no son fuertes nada, son tres instituciones: Congreso, Presidencia de la República y Fuerzas Armadas. Entonces cada una debe jugar su rol según lo establece la Constitución de cada país. Ahora, Juan, apenas un año el gobierno de Pedro Castillo, en julio, tuvo su primer año. Y si un presidente sabe que no tiene las fuerzas necesarias para una situación de tanto impacto como pretender disolver un Congreso de un país, debe ser lo suficiente o intentar ser lo suficientemente inteligente para manejarse de tal forma que se evite esa situación. Porque si tiene en contra el Congreso y sabe, Pedro Castillo tenía que saber que tenía en contra a gran parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, y tiene medio pueblo, la derecha política, fue el fujimorismo en contra. Es una situación. Vamos a decir que tiene políticamente medio pueblo. Sí. Entonces había que pensarlo muy bien, pretender entonces imponerse la situación. Si quizás hubo una evaluación y una comparación con la situación de El Salvador, cada país tiene sus circunstancias y cada momento y cada cosa tiene sus circunstancias especiales y específicas. Una cosa le ha resultado a Bukele en El Salvador, pero en Perú se demostró que era otra cosa. Sí, entonces faltó tacto de Pedro Castillo. ¿No era mejor que él siguiera luchando, tratando de ver cómo al final podría imponer parte de su postura, parte, qué sé yo, aprender a negociar? Es muy complicado. Estos gobiernos que surgen, por ejemplo, el caso de Boris en Chile, es decir,
es en una situación complicada, son los mismos carabineros de Pinochet. Exactamente. Una transformación en la Fuerza Armada, pero es la herencia del pinochetismo, entonces son cosas si usted gana la presidencia, como es el caso de Petro ahora en Colombia, usted tiene que ver en qué país es que usted fue electo presidente, sí, sobre cuáles bases, en qué tipo de suelo usted se va a mover, para saber cómo va a pisar aquí, cómo va a pisar allí, hasta que su presidencia pueda llegar, qué sé yo, a la mitad de su periodo y ver si usted finalmente ha podido introducir algunos cambios. Claro. Y de inmediato el Luis Almagro, que no había hecho nada para ayudar a la gobernabilidad en Perú, nada, en toda esta crisis que ha vivido Perú, incluso la esposa de Pedro Castillo, una hermana, estuvieron también asediados políticamente. Luis Almagro no había dicho esta boca es mía, sin embargo ya en el día de ayer mismo reconoció a la nueva presidenta de Perú. Pero apenas fue ayer. Sí, pero ayer mismo inmediatamente el Congreso la juramentó, inmediatamente Luis Almagro, de la triste, célebre OEA, Organización de Estados Americanos, lo reconoció porque se sabe que la OEA es un instrumento de los sectores dominantes en América Latina y sobre todo es un instrumento al servicio del gobierno norteamericano. Es decir que allí hay una nueva situación que se crea, un pueblo que eligió a un presidente y que finalmente no ha podido gobernar realmente una situación muy penosa, ¿verdad? Lo que tiene que ver con este asunto de Perú. Bueno, la Dina Boluarte, que fue, ¿verdad?, llegó a la vicepresidencia, digamos, acompañando a Pedro Castillo, entonces una abogada de 60 años. Parece que ella estaba preparada para juramentarse, porque ni siquiera protestó ni dijo nada. ¿Verdad que sí, Juan? No. Porque tú eres una compañera. Imagínate tú en Colombia que pasa una situación y que pretendan hacer lo mismo con Gustavo Petro. Me parece que la actitud, la reacción de la señora vicepresidenta sería diferente en Colombia. Claro que sí, no aceptaría una cosa como esa. No. Porque la vicepresidenta Boluarte, al aceptar así tan rápido, indica como que ella estaba, como tú señalas, esperando eso. Sí, ella estaba preparada, no perdió tiempo, inmediatamente asumió la presidencia y obviamente que te va a situar al lado de esos mismos sectores que hostigaron a Pedro Castillo. Pero posiblemente, Juan, la vicepresidenta Boluarte en Perú diría, en un círculo de amigos, no lo quiero ni lo goloseo, pero si me lo dan, me lo jondeo. Así es. Buen dominicano. Sí, así mismo es. Esa es la realidad. Bueno, en el día de ayer se aprobó, el Senado de la República aprobó el presupuesto nacional, contó con el voto favorable de 19 senadores, 3 votaron en contra y un segmento pues no votó a favor del presupuesto de la nación. Nosotros hemos hecho críticas, por ejemplo, lo que fue el pedimento de la Junta Central Electoral, que no fue tomado en cuenta. El gobierno ha destinado una partida muy amplia, de aproximadamente 120 mil millones de pesos para la presidencia, manejo de la presidencia, y eso hizo que la oposición, uno de los elementos que toma como argumento para no votar a favor, pues entonces decidieran por votar contrario al mismo. Es una práctica muy reiterada en la República Dominicana, donde se habla de fortaleza institucional y democracia, pero que se evidencia que no hay independencia de los poderes del Estado, que no hay capacidad para que un Congreso pueda decirle al presidente no,
esa cantidad de dinero no puede ser destinada a la presidencia. Hay áreas que son vitales para el desarrollo nacional, pero los congresistas no se atreven a hacer eso, además porque hay una componenda finalmente entre los distintos actores del poder. Pero lo mismito hacía Danilo Medina cuando era presidente, que en el año preelectoral entonces la partida presupuestaria para la presidencia aumentaba. Lo mismo hacía Leonel Fernández, lo mismo han hecho otros. Es decir, sí, claro, es una práctica recurrente. Ellos están votando en contra de cosas que ellos mismos, cuando fueron gobierno, votaron a favor. Por eso es que se habla de la doble moral y de estas organizaciones políticas. Lo correcto es que el presupuesto no sea un instrumento, ¿verdad?, para las apetencias políticas, porque se ha demostrado que la reelección es un serio problema que impacta negativamente áreas fundamentales del desarrollo nacional, porque se utiliza el presupuesto a los fines de lograr, ¿verdad?, los propósitos de la reelección presidencial. La reelección es una desgracia en países como el de nosotros. No estamos en los Estados Unidos, ¿verdad?, donde hay un control riguroso y un presidente no puede usar el presupuesto de la nación, aunque no dejan de hacer cosas, ¿verdad?, sí, sí, que son beneficiosas, pero lo hacen en otro terreno, sobre todo en el plano de la guerra o de la confrontación con otros países. Por ejemplo, un presidente que quiera ganar las elecciones en los Estados Unidos, si fueran las elecciones ahora, todavía falta tiempo, pues en esta confrontación con Rusia posiblemente el comportamiento fuera distinto. No solo facilitarle armas, el apoyo logístico en todos los sentidos, personal, sino que pudieran emprender otro tipo de acción. No, que desde la presidencia buscaran crear situaciones que le favorezcan a corto plazo. Sí, pero nunca con el presupuesto. Pero no atentar en cosas que hay mucha veeduría. Ese concepto nuevo que en el país se habla mucho y se trata de... Pero aquí eso de vigilancia, eso no sirve para nada. Eso no aplica. Allá hay un congreso, en Estados Unidos hay un congreso independiente, incluso paraliza la economía de Estados Unidos, en un momento determinado que se requiere aprobaciones y paralizan el curso del país. Claro, y le dicen no al presidente. Sí. Aquí Dios libre. Pero tú sabes otro elemento que se da en el Congreso de Estados Unidos, que por ejemplo hay republicanos que entienden que hay una decisión que va a afectar, que está propuesta por los demócratas, entonces se suman a los demócratas, sí, porque también muchos de los representantes en el Congreso de Estados Unidos prima el interés de su estado, que es otro elemento que aquí no se da. Decía aquí, ¿qué le importa a los diputados de la provincia de Peravia que la provincia de Peravia se hunda? ¿Qué le importa? Después que son congresistas, lo que le interesa es ya estar ahí. Para poner ejemplo, ese Congreso de Estados Unidos y su política de interés nacional, porque es el parámetro para nosotros los dominicanos, tanta gente dominicanos que viven allá y que vivimos refiriéndolo. Por ejemplo, si hay una situación que pudiera afectar la agricultura, digamos, del estado de la Florida, ¿ustedes creen que el senador de Florida, aún sea del partido de gobierno, va a votar a favor? Defiende su entorno. Defiende su estado. Dice, no, los productores de cítricos de la Florida van a ser afectados y yo no voy a apoyar eso. Aquí, ¿qué senador aquí de la provincia dice, no, eso va a afectar a mi provincia? ¿O qué diputado? Este es un tema interesante y pienso que al volver, Juan, nos están haciendo señas para la pausa, debemos retomarlo porque siempre se dice que el presupuesto es un instrumento de desarrollo. Así es. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, señores, seguimos aquí con Visión Matinal en esta hermosa mañana del jueves 8 de diciembre y estamos compartiendo un cafecito de cortesía de la Fundación Monte Bonito. Sí, qué privilegio poder beber un cafecito en una mañana como esta.
Bueno, noticias alentadoras. Me acaban de poner un mensaje, ¿verdad? Sí. Lo hice público para ti también. Sí, lo escuché. Mi madre está mejorando, qué bueno. Vamos a esperar que siga así, ¿verdad? Y que cocine. Yo ayer estaba preparado para ir a comer a la casa, porque la comida de la casa como que es única. ¿Quién cocina ya? Mi mamá le fascina. ¿Tiene a alguien? No, a mi mamá le fascina cocinar. Entonces yo pensaba ayer, bueno, hoy yo voy a comer para allá. Después de 3 o 4 meses, tú sabes. Pero no pude, pero ya está muy mejor, qué bueno. Bueno, pues hablábamos del presupuesto. Eso es un problema serio, Juan, cuando uno se impone a comer en la casa, ¿sabes? Hace falta. O sea, ocasionalmente, porque también en la casa de uno, de su esposa. Sí, claro. Pero ocasionalmente uno va y hace el lambe, sí. como dicen. El sazón de la vieja. Oye, único. Hablamos del presupuesto, Wilson, al tema anterior. Bueno, aquí veo que una información dice que el presupuesto para este año, el próximo año 2023, te pregunté porque es una cifra de 8 dígitos, 1.247.578.1 millones de pesos. Yo te decía fuera de cámara que si uno le da una mirada al presupuesto de 1996, todavía en la presidencia de Joaquín Balaguer y cuando Leonel ahí ganó, era de apenas, me parece, si no me falla la memoria, de unos 33.000 millones de pesos. Y mira cuántas veces se ha multiplicado, cuánto ha crecido, digamos, el PIB del país y los distintos presupuestos. Aunque hay que decir, y ahí me parece que el Listín Diario tiene en su portada un titular referente a eso, el tema del endeudamiento externo, pero el país ha crecido, Juan, en términos del PIB, repito, y de su presupuesto general, y ahora para el 23, 1 billón, es decir, que ya pasó de 1.000 millones, 247.578.1 millón. 1 billón, imagínate, 1.241.000 millones de pesos. Sí. Un presupuesto de su madre. Esto, lo lógico es ya, por el tipo de economía de República Dominicana, calcularlo en dólares, porque, señores, quiera usted o no quiera, la moneda de circulación nacional es el peso, pero Juan, mira, esta economía está dolarizada hace muchos años. Aquí todo te lo calculan en dólares. Eso, todo un paquete de transacciones. Entonces, sobre eso que tú planteas, se sugiere poner el pie en el freno para detener el creciente endeudamiento externo, porque eso tiene un grave problema, un grave impacto, y es los intereses. Sí. Es decir, cuando vamos al presupuesto y vemos las partidas que se destinan al pago de intereses solamente, no hablamos de capital, entonces es una cosa enorme, porque el presupuesto todos los años es deficitario. Dicho en buen español, lo que ingresa no compensa el monto aprobado en el presupuesto. Si apruebas 1.241.000 millones de pesos y solo entra 1 billón de pesos, entonces hay un endeudamiento por 241.000 millones de pesos, que son una cantidad considerable en términos de dólares, que es como, obviamente pagamos la deuda fundamentalmente. Es un presupuesto inflacionario, es un presupuesto que presenta un gran monto, pero que el país no tiene la capacidad de generarlo. Y si aquí hubiera verdadero control, porque aquí crece el Producto Interno Bruto, si aquí crece la riqueza anual. El Producto Interno Bruto es toda la riqueza que se produce
en los distintos sectores de la economía, ya sea público o privado. Sí, público o privado, claro. Cuando el gasto supera los ingresos, irremediablemente hay que endeudarse, pero el pago de intereses de la deuda se va haciendo pesado, debido a que depende de la captación de recursos tributarios y por tanto manda a pisar el freno para evitar posibles presiones en las finanzas públicas. Solamente por el pago de intereses de la deuda pública, el país desembolsará en 2023 el 23.4% de los ingresos tributarios, casi un 25%, equivalente a un 3.3% del Producto Interno Bruto, mientras que por el servicio de la deuda, intereses más amortizaciones, deberá pagar 36.8%, equivalente a al 5.1% del Producto Interno Bruto, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRE. Para que se entienda un poquito, para que tengamos una idea de cuánto vamos a pagar de intereses, se habla del 3.3% del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto, y el 4% es lo que se asigna para educación. Exacto. Del PIB. Y esto asciende, este año debe ascender a 250.000 millones de pesos. ¿El 4%? ¿O el 3. No, el 4%. Eso significa que el 3.3 solo de intereses debe rondar de intereses 200.000 millones de pesos. Estamos hablando casi del 16% del total del presupuesto de la nación. Pero cuando vamos entonces a capital e intereses es el 5.1, es decir, estamos hablando que de capital e intereses hay que buscar ese dato, pero debe andar sobre los 300.000 millones de pesos. Lo que es una barbaridad para un país pobre, tener que pagar el 25% de interés y capital por préstamo del presupuesto general de la nación. Entonces, Juan, eso indica que en realidad el presupuesto general del país sería menos de 800.000 millones de pesos. Sí, así mismo es. Entonces, pero resulta que además de ese pago, el presupuesto es deficitario. Hay que seguir buscando préstamos. Claro. Entonces, un país, por ese rumbo, que una parte de los ingresos fundamentales tiene que dedicarlo al pago de intereses de deuda y a capital, es un país que está siempre prisionero de los organismos financieros internacionales que le prestan con gusto al país, porque en esa medida lo someten, ¿verdad? Es una manera de estrangulamiento, pero además eso impacta enormemente en la calidad de vida de la gente. ¿Usted se imagina, Wilson? ¿Usted se imagina 300.000 millones de pesos dedicados a la salud, a la vivienda, a potenciar la producción agropecuaria del país, lo que eso significaría? Al desarrollo del sistema vial de la República Dominicana, que aunque hay que reconocer que ha mejorado mucho y hay grandes proyectos todavía viales en el país, pero falta mucho por hacer en torno a los caminos vecinales, señores. Aquí hay grandes autopistas, aquí hay grandes avenidas, pero hay comunidades rurales, Juan, que para penetrar es por piedra, es caminito. Sí, así mismo es. Es decir, no hay para dar solución a problemas. Sin embargo, los gobiernos se endeudan cada vez más. El martes, Juan, con Stephanie Martínez aquí, dedicamos un comentario amplio del tema de las facilidades, la apertura que tiene la banca dominicana con el tema de ablandar los financiamientos, de ablandar los préstamos para que mayor cantidad de dominicanos califiquen a tener un préstamo bancario que no sea tan complicado ya, a tener acceso a una tarjeta de crédito. Pero advertíamos de que, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que un cliente vaya a una entidad bancaria y se la entreguen con un monto total aprobado, que es un compromiso que tiene esa persona, que si usted no sabe usar, es dinero que el banco le presta. O sea, es fácil usted ir y pasar la tarjeta y dar un tarjetazo en una tienda, en la tienda tal, y comprar esto, pero usted tiene que saber que usted se está endeudando y que cuando el banco venga y lo jale, entonces usted va a tener que responder.
Sí. Eso en términos particulares es lo mismo que se da con el país. Sí, la diferencia es que los gobiernos no tienen que sacar de su bolsillo, de su bolsillo, sino no, que claro, lo que recurren es a los préstamos, claro, o a imponer medidas fiscales para lograr mayor recuperación de dinero. Entonces lo cargamos quienes, los que pagamos impuestos, se nos aumentan los impuestos y vamos pagando impuestos para satisfacer esos requerimientos, o si no recurren a la deuda externa. La diferencia es que si tú tienes una tarjeta de crédito, te llevan al CICLA, porque lo primero es que cuando tú vas al banco te dice, te queremos que nos autorice para ver su historial de crédito. Historial de crédito, sí. Entonces resulta que... Y negociar con eso. Claro, entonces no, y los bancos tienen acceso a toda la información, a veces te llaman, queremos consolidar su deuda. Por eso, Juan, Sí. porque estamos en la calle, la gente no quiere entender eso, hay gente que no quiere entender eso. No, claro que no. Entonces porque usted pregunta, pero ve acá, y como a mí me llamaron recientemente, yo tengo un préstamo en la cooperativa de maestros, ¿y cómo lo saben? Bueno, es que toda esa información, Juan, todas esas informaciones se venden, son vendidas. Claro que sí, es decir, usted va a un banco y que busca un préstamo creyendo que no saben que usted debe en el otro, no pierda su tiempo, no pierda su tiempo, le dicen usted no califica. Incluso el hecho de tener varias tarjetas es una dificultad a veces cuando vas a solicitar un préstamo. La gente, no hay educación financiera en este país, ese es un grave problema, y la gente no sabe darle el uso a la tarjeta. Usted sabe que usted tiene es de verdad que usted tiene un crédito sin intereses por 53 días si usa bien la tarjeta. Es decir, si su tarjeta, por ejemplo, corta el 20 de diciembre, usted compró, porque usted sabe que le va a ingresar, porque ese es otro elemento que usted tiene que valorar. El 21 usted vaya a hacer su compra y usted sabe que lo va a pagar a final del mes que viene. O sea, usted tiene un crédito en el tiempo por el cual no paga intereses. Exacto. Es decir, ahí no paga intereses. Ahora, pásese de la fecha límite de pago para que usted vea lo que eso cuesta. Eso ha llevado a mucha gente a la horca. El mal manejo de estos plásticos financieros que te entrega el sector bancario y las agencias que se encargan de llamarte y ofrecértela, eso ganan cuando te la venden, pero tú tienes que calcular bien lo que vas a hacer. Es decir, si tú recibes 50,000 pesos, no haga unos gastos a menos que no haya una eventualidad. A veces hay una eventualidad que tú no puedes evitar, la salud, una cosa, sí, que claro. Tú dices, no, yo vendo hasta la casa. Exacto, claro. Pero si no tienes necesidad, por gusto, por vanidad, déjame yo ir a comprar con mi tarjeta. Además, la gente piensa que cuando va con la tarjeta eso le da un estatus. Un estatus. No, señores. Lo único que te evita eso es tener que andar con dinero efectivo. Con efectivo, sí. Porque hasta ahí, es decir, hemos puesto todas las llaves ante la delincuencia, pero ¿quiénes las han puesto y quiénes han salido ganando con ella? Por ejemplo, perfecto, tiene una tarjeta, no tiene que andar en efectivo, con dinero en efectivo. ¿Quién gana? El sector financiero. Por ejemplo, cuando te roban en la casa, ¿qué tú haces? Bueno, compra hierro. ¿Quién se beneficia? Bueno, se va la luz, compra inversor, compra planta, compra batería. ¿Quién se beneficia? Hoy las cámaras de seguridad. La gente anda vuelto loco poniendo cámaras por todos los sitios. Sí. ¿Y por qué? Y no porque además eso es un negocio redondo. Es decir, este es el país donde más compañías de guardianes en promedio existen en el mundo. Que a propósito, Juan, en estos días vi que salió la autorización que ya estas empresas pueden contratar jovencitos de 18 años. Sí. ¿Tú te imaginas un jovencito con 18 años con una escopeta al frente, en la puerta de una institución? Dios mío, no, es que con 18 años se supone que debe estar motivando a esos muchachos para que esté en la escuela todavía. Y no solo eso, entonces la miseria salarial que hace que a veces ese guardián tenga que trabajar otra cosa durante sus horas libres, entonces suceda como pasó en una zona del país hace 2 días, que al guardián le llevaron la escopeta mientras dormía. Porque se durmió, pero claro. Mientras se dormía. Pero un ser humano. Entonces... Y seguro que el dueño lo va a votar, va a decir, no, pero yo no te tengo para que duerma. No, porque es que ese no es el dueño es una agencia
Porque otra cosa, Juan, es que la empresa le paga, qué sé yo, cuántos mil pesos a la agencia tal, pero ¿cuánto le paga esa agencia a quien finalmente hace el trabajo, al guardián? Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que esta es una trama la sociedad en la que nosotros vivimos hoy? Señores, lo que se ha invertido, por ejemplo, en seguridad para la vivienda, pongan ustedes la idea que ustedes quieran en términos de cámara, en términos de hierro, hasta en perro. Sí. Perro guardián. Cercos eléctricos. Cercos eléctricos. Si cuando calculamos todo eso... Alarmas. Eso da para garantizar, resolver parte de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Entonces, cuando tú vas a la cantidad de plantas que son chatarra hoy, que se han dañado por el problema eléctrico, igual que los inversores, igual que las baterías, ¿cuánta fortuna de dinero han hecho los que se han dedicado a este negocio, señores? La venta de hierro. Tu vivienda es una cárcel. Una cárcel, definitivamente. Tú eres tu propio carcelero. Tú te miras, tú llegas a tu casa y te miras. Y dices, señores, pero yo estoy encerrado. Te digo una cosa, Juan. Ayer me decía una amiga vecina que sus hijos viven en Estados Unidos y tiene una nietecita cuando estaba más pequeña, venía y viene, pero ya creció. Y cuando la mamá le preguntaba, ¿te gusta estar donde la abuela? La niña decía, no me gusta estar porque es que mamá le pone candado de una vez a todas las puertas. Sí, así mismo es, Wilson. Juan, esa niña de Estados Unidos, en cualquier pueblo que vive en Estados Unidos, tiene más cosas que ver que las viviendas no tienen rejas, no tienen hierro, no tienen nada. Y no ve su padre en ese afán de que pone el candado, ya cerraste todo, asegúrate allí. Y la niña viene aquí y ve que su abuela, lo primero que hace con un candado así de ese tamaño en la puerta, ¡fua! Abuela, entra para adentro. ¿Te gusta? Sí, pero es que mamá de una vez le pone candado a la puerta. Claro, es decir, es una situación, señores, la sociedad dominicana ha caído en un plano terrible, que estamos obligados de alguna manera a rebobinar la historia, como se diría, ¿verdad? Y a procurar recuperar la seguridad de la gente, que no sea necesariamente habiendo invertido. Hay gente que ha invertido parte de su presupuesto, señores, sí, para protegerse a sí mismo, cuando es una responsabilidad del Estado, y el Estado feliz, porque en la medida en que usted se enreja en su casa, compra varilla o compra hierro de toda la naturaleza, el Estado no asume su responsabilidad de la protección efectiva de la ciudadanía, y eso es una realidad, señores. Cuando la gente compra planta eléctrica, cuando compra inversores, cuando compra batería, está resolviéndole un problema al Estado. Es como cuando decimos que la gente se mete a la orilla de los ríos. ¿A quién es que le resuelve? ¿Usted cree que a esa persona que le da? Es al Estado, que tiene una responsabilidad, ¿verdad?, en términos constitucionales, de garantizar la calidad de vida de la gente, y que simplemente se hace el loco. Entonces, y que cada quien resuelva de manera individual. Claro, es más cómodo para un régimen, para un modelo, que la gente se conecte con alambre de eso de tender ropa, ¿verdad? O de eso que desechan las empresas telefónicas, claro. Sí. Lo cogen para hacer instalaciones, lo que a veces ha provocado grandes accidentes e incidentes, claro, en el marco de la familia. Entonces, señores, mira, Juan, con el tema del presupuesto, yo realmente espero que cada provincia, porque hay que decir una cosa, Juan, que los gobiernos presupuestan, asignan partidas a las provincias, pero yo digo que al final hay que ver no cuánto se le asignó, sino cuánto se ejecutó. Y es el grito de la provincia de Peravia, que nosotros, que la provincia de Peravia se le asignaron que si yo cuántos
millones de pesos, pero al final cuando usted ve, usted dice, pero ¿cuánto se ejecutó finalmente? Yo espero también que para este presupuesto de 2023, ministerio tan importante para el desarrollo integral de una nación como es el Ministerio de Deportes, no tengamos que ver, como pasó el año pasado, Juan, que en vez de aumentar el presupuesto, lo disminuyeron. Disminuir el presupuesto de deportes en un país que tiene tantas precariedades en el ámbito deportivo. Pero entonces, como tú señalas, se le quita presupuesto a ministerio como deportes, pero se le aumenta a la presidencia. Porque, señores, definitivamente vivimos en un país donde la presidencia de la República no solo es parte de los 3 poderes del Estado, sino que definitivamente se convierte en el poder principal del Estado. Sí, así mismo es. Yo dispongo de 120 mil millones de pesos, establezco mi política, porque eso es a discreción. Y yo resuelvo. Claro. El presidente va al municipio tal y anuncia obras municipales, entonces, el presidente y pon en este caso, anuncia obras deportivas. No, ¿por qué? Porque el presupuesto de deporte es deficitario, entonces la gente aplaude, dice el presidente está pensando en nosotros y está invirtiendo recursos para el desarrollo de la juventud. Ese presupuesto debe manejarlo el Ministerio de Deporte. Que se supone tiene una planificación, tiene un POA, tiene todos esos datos, pero Juan, yo siempre me preguntaba, yo nunca supe quiénes fueron los ministros de Agricultura en la gestión de Danilo Medina. No, porque era más fácil para él disponer de los recursos asignados a la presidencia para saltar charcos y decirle, miren, a los que tienen uva, vamos a producir uva para hacer vino, o vamos a criar conejos. Aquí mismo en la provincia de Peravia se inventaron unos cuantos proyectos ahí que finalmente... No ha habido nada. No ha habido nada. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Agricultura? ¿Quién es el ministro, que es la persona que debe estar a la cabeza de todas estas cosas? Entonces, uno critica eso, entonces, no, es que estos son unos inconformes, Sí. O sea, que nunca están conformes con nada, no, pero no es así. Es que cada ministerio, señores, es lo que pasa en cualquier país del mundo, que respete un marco institucional, que los recursos están destinados. Pero ¿por qué el gobierno de Luis Abinader disolvió tantas instituciones? Porque duplicaban, pero ahora se está haciendo prácticamente lo mismo. De otra manera, sí, en otra perspectiva, pero se está haciendo exactamente lo mismo. Entonces aquí hay un paquete de instituciones que son parasitarias, señores. Tú vas a agricultura y tú te encuentras con 10 ramas que de áreas distintas que debieran estar concentradas en el Ministerio de Agricultura, que muchas veces tienen incluso oficinas separadas. Yo, por ejemplo, Juan, ahí no entiendo cuáles son las funciones. Claro, señores, están escritas. No vayan a pensar que yo soy un tonto al 100%. Pero, por ejemplo, ¿es necesario existir, por ejemplo, algo que le llaman FEDA? Por ejemplo. Porque aquí está Agricultura como ministerio y está el Banco Agrícola. Sí. Y está el IAD. Sí. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué el FEDA? ¿Qué es eso? Así está el país. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bien, de regreso aquí con su programa Visión Matinal. Juan Martínez y Wilson Peña, hoy aquí en la mañana, ¿verdad? Compartiendo con los amigos televidentes que siempre están ahí tempranito con nosotros. Hay una invitación que te envié ahí para colocar. ¿No la tenemos lista? ¿Está? Oh, ya. Ay, que hay que enviarla hay que hacer la foto normal. Wilson, tiene que ver. Hazle la foto para que se le envíe, en lo que yo entonces paso a otro tema. Porque esto es una cosa relevante que tenemos que hacerla de conocimiento. Bueno, hay una información que sale en el día de hoy que en nuestra opinión debiera ser investigada.
no habla de que se haya cometido irregularidades o no, sino por quién compró y en las circunstancias que compró. Ay, pero El Estado... ese era el tema que yo tenía. Ah, no, pues entonces vamos a mandarle la foto. Es lo del canódromo. Ah, exactamente. El Estado vende terrenos del canódromo a empresas vinculadas al ministro de Vivienda. Búsquete la información, Wilson. Sí. Ahí está, mira, pues te habías mandado esto, Wilson. Sí, tempranito. Ok, dale máquina a eso. Ese es un tema de alto interés sobre el cual el gobierno del presidente Luis Abinader debe dar una respuesta clara y contundente a la población. Porque aquí en la cultura de vender a precio de vaca muerta los terrenos del Estado, como pasó con lo del CEA, lo que fue una práctica permanente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que mediante mafias se apropiaron de terrenos que correspondían al Estado Dominicano y que hoy están en manos de particulares, vendidos como si hubieran sido, si hubieran sido propiedad de ellos no lo venden tan barato, entonces lo venden caro. Pero como es del Estado, entonces lo venden a precio de vaca muerta. Adelante. Señores, tenemos que comenzar diciendo que se sigue haciendo negocio con el Estado, figuras, instituciones ligadas a altos nombres del gobierno, porque estamos hablando de una empresa fundada en el año 2000 por el que hoy es ministro de la Vivienda en República Dominicana. Y es por eso. Habrá que hacer, los expertos harán alguna tasación y según la cantidad de terreno y el dinero vendido, pues determinarán el precio de los metros y se establecerá si fue a vaca muerta o si el precio es real a lo que cuesta un metro de terreno en el Gran Santo Domingo. Pero bueno. Dice 298 millones sí. Y fueron más de 150,000 metros, creo que se vendieron. Sí. Entonces lo que hay que hacer un cálculo, es un cálculo elemental, más tarde lo vamos a hacer para ver a cómo se ha vendido el metro de terreno del canódromo. 154,218 metros. 154,218 metros en 298 millones de pesos, sí, y ver el precio entonces en que finalmente fue calculado y vendido cada metro. Hay un elemento importante, yo creo que debes buscarlo en la noticia para que tengamos una idea. Este es un gran constructor de grandes edificaciones, de apartamentos en el país, o sea, está vinculado al negocio inmobiliario. Correcto. Bueno, dice el cuerpo de la información del Diario Libre, Juan, definitivamente, una vez más, la importancia de la prensa dominicana. En este caso, Diario Libre se ha mantenido haciendo unos trabajos de investigación que, señores, hay que valorarlo como positivo. Si la prensa no investiga y da a conocer sus investigaciones, hay muchas de estas cosas que pasan, mira, desapercibidas, nadie se entera. ¿Cuántos metros fueron? 154,000. 154,218 metros. A 1.900 pesos el metro. A 1.900 pesos el metro del canódromo. Vamos a ver esta llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, profesor Juan Martínez. Buenos días, profesor Wilson. Buenos días, Alexis. Buenos días, Alexis. Sí, adelante. Sin querer ser abogado del diablo, pero decir que, por ejemplo, doña Milagro, que es tan diligente, y Carlos Pimentel, que pueden explicar, aunque eso no entra en contrataciones, tiene puesto la venta ahí desde el año 2017. Lo que sí habría que investigar los socios, porque usted sabe que aquí hay gente jugando las dos cartas. Las dos cartas. Desde el tiempo ancestral. Y no miren a lo que hemos pasado nosotros con Baninter y otros bancos. El Estado se responsabilizó a hacer todos los acostejos y hacer todos los pagos. Sin embargo, los bienes incautados no se están
¿Y qué decir un sistema de transporte precario? Es un sistema de transporte precario. Y aquí usted se pone a ver, somos anónimos por donde quiera que nos tiren. Porque usted ve, y donde primero empieza la dificultad es con los mismos funcionarios, no de usted, sino de todos los gobiernos, que le hablan de educación y llevan sus hijos a colegios privados de alta gama, que le hablan de salud y tienen un seguro internacional. Aquí tuvimos un presidente que se fue a Estados Unidos a corregirse una urticaria en el rostro y hablaba de las bondades y de las beneficencias que estaba haciendo su gobierno y paralizó 80 hospitales para reconstrucción y adquisición beneficiaria de muchos de sus familiares. Y ha llegado. Entonces así nos ponemos a observar y somos anónimos por donde quiera que nos tiren. Buenos días. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alexis ha incorporado algunos elementos, ¿verdad? De esto de la seguridad, el agua potable, con la cantidad de dinero que la gente ha gastado, por ejemplo, en cisternas, ¿verdad? A pesar de la gran producción de agua que hay, por ejemplo, en la provincia de Peravia y en el país. Este es un país. Entonces, Alexis señaló un elemento sobre este tema, Wilson. O sea, que se sometió para ser vendido por el gobierno del PLD en el año 2017 y se reiteró también en julio del 2020 antes del PLD irse. Por eso es importante que se investigue lo que dice Alexis, cuáles son los socios, porque esa intención de venta o ese anuncio de venta, ¿verdad?, se hizo en el gobierno de Danilo Medina. Esa oferta se hizo en el gobierno de Danilo Medina. Finalmente lo compra un gran empresario inmobiliario, supuestamente él, porque es parte de una compañía, también está ahí. Él es, sí, claro, una compañía. Dice el cuerpo de la nota de Diario Libre: el Estado Dominicano vendió en 298 millones de pesos los terrenos donde actualmente funciona el centro de retención de vehículos conocido como el Canódromo El Coco, en el Distrito Nacional. Es en el distrito que está, no es en la provincia. Es decir, que el terreno tiene un mayor valor. La venta ocurrida en octubre del 2021 se hizo a través del Banco Central a una empresa de desarrollo inmobiliario creada en el año 2000 y en la que sigue como socio el actual ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Alberto Bonilla Sánchez. La información de la venta la dio el Banco Central de la República Dominicana al periódico Diario Libre como respuesta a una solicitud vía Oficina de Libre Acceso a la Información en la que se pidió indicar el estatus de la parcela 102-B del Distrito Catastral Distrito Nacional. El párrafo que concentra la respuesta a la solicitud indica que conforme a las informaciones suministradas por la estructura de soporte del Comité de Políticas para la realización de activos del Banco Central, precisamos indicarle que la parcela descrita previamente ya no es propiedad del Banco Central de la República Dominicana. Luego informa que la venta de este inmueble fue formalizada mediante contrato de fecha 8 de octubre del 2021, suscrito a favor de la empresa CBS Developments SRL por el monto de 298 millones de pesos. La extensión, que ya lo hemos hablado, de los terrenos del canódromo es de 154.218 metros cuadrados y desde hace años sirve como centro de parqueo de los vehículos retenidos por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. Según se describe en su página web, CBS se enfoca principalmente en el desarrollo y construcción de viviendas, centros comerciales y proyectos rentables y sostenibles en todo el país. Al contar su historia, reseña que su fundador es Carlos Bonilla y que fundó formalmente CBS en el año 2000.
Carlos Bonilla fue designado ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, MIVET, el 11 de agosto del 2021, 2 meses y 3 días antes de la formalización de la venta de los terrenos mediante el decreto 497-21. Y hay otra situación gravísima, es decir, él se dedica al negocio inmobiliario. Sí. Sigue siendo, dice que sigue siendo, estaba reunido el Consejo de Administración cuando llamaron de Diario Libre. O sea que él sigue activo, participando en esa compañía, pero además de eso es el ministro de Vivienda. Sí, Es ese es decir, uno de los problemas Eso es sumamente grave. que se ve ahora en este acto de venta que ha salido a relucir. Fíjate, Juan, se dio a conocer porque Diario Libre lo pidió basándose en la ley de acceso a la El libre información acceso a la pública. información pública. Si no, esto no se da a conocer. Ya. Es para que entendamos lo grave del hecho. Es decir, es el ministro de Vivienda y se dedica al negocio inmobiliario y sigue activo en el consejo directivo de CBS. Sí, compañía. CBS Development. Sí. Y, Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo conozco, porque por alguna circunstancia, alguien que yo conozco compró en un área donde se construyeron, digamos, como 1000 apartamentos, que es a esa compañía, y ahí en el Distrito Nacional. Entonces, la venta de un terreno, señores, a 1.900 pesos el metro. Aquí en Baní, búscate un terreno que tú consigas desde el canal, ¿qué del canal? No, hombre, no. Desde Don Marcelo hacia arriba, hacia el lugar que te dé la gana, donde tú vas a conseguir el metro a 1.900 pesos. Y estamos hablando del Distrito Nacional. del Distrito Nacional. No ni siquiera la provincia de Santo Domingo. En el Distrito En el Nacional. distrito. Para que tengamos una idea, entonces el gobierno de Luis Abinader, ¿verdad?, debe dar una respuesta. Dice Juan, previamente el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader lo había nombrado director general del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, y encargado honorífico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Ambas entidades fueron absorbidas por el MIVET, dejándose a él entonces como la categoría de ministro. O sea, él compró en el momento en que estaba ya designado. Todavía, aquí gobierno. dice, Todavía no, él está. ¿cuánto? Dice aquí, Eso 2 compró en el meses. 2021. 2 meses y 3 días antes de la formalización de los terrenos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los gobiernos siguen colocando en las instituciones a personas que tienen vínculo con las mismas funciones de ese ministerio en el cual se designa? Eso no es ético. Sí, Y yo creo que desde ese punto de vista, el punto de vista ético, no sé, aunque Alexis dice que lo que tiene que ver con compras y contrataciones, bueno, ahí tiene que ver con Doña Milagro. Ahí creo que Con la institución- oficina ética. Sí, porque ahí hay un problema ético de por medio. Incluso debieran encaminarse acciones para que ese organismo del Estado dé respuesta ante una situación de un funcionario vinculado al gobierno en un área sensible como esa, a la cual él se dedica desde el punto de vista privado, ¿verdad? Todo lo que ha pasado con este caso. Sería una cosa interesante porque es probable, este caso se va a seguir debatiendo y puede dejar, digamos, mal parado al gobierno de Luis Abinader. Es como decir, Juan, que venga y se escoja a un alto representante del sector de colegios privados y se nombre como ministro de Educación. Claro. O que yo tenga una compañía de abogados activos, del cual yo sea inversionista, y sea el jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Verdad que sí? Yo puedo serlo. Ahora, yo debo renunciar inmediatamente a esa condición y no favorecer a la empresa a la cual yo sirvo de manera privada. Es para evitar, en términos concretos, lo que la gente llama juez y parte, constituirse en algún momento en juez y parte. Es decir, bueno,
Y ahora yo pienso que la segunda parte de este reporte de Diario Libre debe ser una evaluación tasativa, sería así el concepto. Una tasación. ¿Verdad? De expertos, de ver si el metro entonces de esos terrenos tienen el valor por el cual se le vendió a CBS. Así es, tengo un amigo aquí, no voy a dar su nombre porque no me ha autorizado, él dice, eso es un conflicto de intereses, es muy grave. Sí, ese funcionario debería renunciar, o debiera el presidente. Aquí no se renuncia, Juan. No, y es difícil que el gobierno lo quite de ahí, lo destituya, porque es que este es un gobierno que se ha rodeado de sectores de esa estirpe desde el punto de vista económico. Fíjate el tiempo que tuvo que durar, cuánto tuvo que dilucidarse el tema Macarrulla, ministro de la presidencia, y cuánto tiempo duró ahí. Y lo de Nene Cabrera. Pinta tu casa, que se dice tras bastidores que él renunció. Ajá. Pero el gobierno, que yo vi al presidente pintando con su un rolo, ¿verdad? Sí. Cuando se dieron esos casos, que se denunciaron, y eso se ha quedado ahí por lo que yo veo, Wilson. Bajo el hecho de que se ha considerado que no es un ilícito penal, ¿verdad? Pero era un hecho que estaba ahí, que había sido denunciado. Entonces yo creo que en el gobierno de Luis Abinader hay cosas como que debieran ponerle coto a tiempo, porque de lo contrario, posteriormente va a ser demasiado tarde. Pero bueno, cualquiera se preguntaría, y hasta yo me preguntaría ahora, ¿pero para qué? Si ya se autorizó variarle la medida a un conjunto de gente ahí. Sí, claro, mandado algunos para su casa. Quitarle los grilletes, que es simplemente una medida de control. Tú quieres darte un paseíto por la cárcel y chequear cuánto se le aplicó. Ya cumplieron un año de medida de coerción en la cárcel de Baní y siguen ahí. Y los jueces les ratifican la medida de coerción. No, estos van para su casa. Van para su casa. Uno empieza a preocuparse. El Ministerio Público, yo reconozco que está haciendo un trabajo serio, cabezado por doña Miriam Germán Brito, indiscutiblemente. Es verdad que la variación de una medida de coerción no significa la anulación de una acción de carácter judicial, es simplemente la variación de la medida de coerción, pero a uno le preocupa porque los de cuello blanco, los de saco y corbata, ¿verdad? Los que están acusados por una institución calificada como el Ministerio Público de haber desfalcado al Estado, ¿verdad? Algunos me dirán, bueno, pero hay que esperar que la cosa alcance la condición de la cosa irrevocablemente, ¿verdad? El hecho alcance la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Yo lo entiendo, pero los indicios que hay son enormes en estos casos. Hay mucha preocupación, Juan, sobre ese tema. Claro, yo creo que el pueblo dominicano va a tener que volver para la calle. A uno le preocupa porque que los jueces están siendo... Mira, a Magali en su casa está hace tiempo, nunca estuvo en la cárcel, pero los grilletes, ¿qué se dice? Se lo quitaron, no se lo van a quitar. Siéntase libre. Es decir, ni siquiera eso. Entonces uno dice, oye, ¿cómo diablo uno puede ver cosas como esta en este país? Mira, Juan, esta semana salió publicada una noticia Es una cosa donde se dice, Juan, que hay en el país miles, y lo voy a buscar en un ratito a ver si lo encuentro, miles de reclusos que siguen en las cárceles por no poder pagar una fianza. Hay muchos de esos que fácilmente una fianza de un par de mil de pesos, pero no tienen cómo pagarlo, pero siguen presos. Así es. Siguen Este presos. es un país desigual, un país injusto, un país que trata a los pobres de una manera y a los que tienen el poder económico le brindan el poder en bandeja de plata. Entonces así no marcha ningún país. Vamos a ver la invitación, que yo creo que la tenemos ahí, señores. Adelante. Esta invitación está referida a, esto nos lo hace llegar el ayuntamiento del municipio de Baní, una nueva visión. Te invita el ayuntamiento de Baní, en la persona de su honorable alcalde, ingeniero Santos Ramírez, tiene el honor de invitarle al acto de inauguración del parador fotográfico o entrada de Baní.
Esto es en la carretera Sánchez frente al cementerio municipal. Este acto se va a llevar a cabo este sábado 10 de diciembre del 2022 a las 4 de la tarde. Sábado, Juan. Este sábado 10 de diciembre a las 4 de la tarde. Yo aspiro a estar ahí ese día, sábado a las 4 de la tarde. Parece que el nombre, mira que no sé si este será el diseño, tú no lo has visto. Pásame aquí para ver si la gente puede ver este. No, el que se ha publicado, el que se ha mostrado, no es exactamente así. Sí, tiene esto verde y el acento está en verde. Sí, pero está bonito. Yo lo vi. Hablábamos con Stephanie antier de que cada ciudad tiene sus particularidades y que el parador de nosotros no tiene que ser igual al de otros. Oh, mira, debimos haber puesto esto de Baní allá, porque mira, aquí veo que tiene a las salinas de Puerto Hermoso. Ajá. Aquí está en las letras, ¿verdad? Tiene en las letras. integrada imágenes, ¿verdad? Sí, imágenes. Veo la catedral, al parecer las dunas, se ve la playa, es decir, han hecho una conjugación de distintas cuestiones propias de la provincia Peravia. Bueno, así es que vamos a apoyar, vamos a asistir ahí mismo a kilómetro 2 y apoyar a las autoridades municipales. Sí, que finalmente vamos a tener un parador. Sí. Casi todas las entradas de las ciudades del país lo tienen. Y qué bueno que tenemos esa cantidad de murales que se han hecho, evidentemente que embellecen esa entrada, que aunque está todo frente al cementerio, pero al fin y al cabo allí es que yacen nuestros familiares, allegados, amigos. Sí. El cementerio del kilómetro 2 es parte de la vida de Baní. Sí. Claro. Bueno, Juan, estamos casi yéndonos a la pausa, pero localicé ahí esta nota donde dice que hay 1.500 presos por no poder pagar garantías económicas impuestas por jueces. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que el juez de ejecución de la pena deberá tomar una decisión con esos casos. Fácilmente son 1.500 hombres que están ahí, no sé si habrá algunas que serán mujeres, que siguen en las cárceles del país, a lo mejor por no poder pagar, a lo mejor hasta algunos poca cantidad de recursos, pero no tienen cómo pagarlo, y entonces así es. Seguirá, Juan, tú como abogado, en ese caso ellos entonces tendrían que seguir pagando con cárcel esa parte económica. Generalmente lo ponen a pagar con cárcel, pero el llamado que hace el presidente de la Suprema al juez de la ejecución de la pena es una cosa que puede ser valorada. Sí. Es decir, porque tú no puedes mantener encerrado a una inmensa cantidad de gente que no puede... Que se compruebe que no puede pagar, ¿no? Hay que procurar los mecanismos correspondientes, y el juez de la ejecución de la pena tiene una tarea en ese sentido, porque finalmente el juez de la ejecución de la pena incluso es al que se recurre, digamos, por ejemplo, cuando una gente ha cumplido, digamos, una parte de la condena, para que le otorgue, como uno dice, una libertad condicionada, ¿verdad? Y lo envía para su casa. Entonces, es una autoridad con competencia, el juez de la ejecución de la pena, para valorar, tomar acciones que permitan regularizar definitivamente una situación de esa naturaleza. Pero el tema cuestión, Juan, ha sido traído porque estoy seguro que ahí no hay ninguno de estos
que está acusado de estos grandes casos No creo. de corrupción y que están siendo mandados a sus casas. Así es. Bueno, señores, el Ministerio de Salud está muy preocupado con la situación del COVID. El COVID ayer pasó del 25%, llegó a alcanzar niveles de positividad como cuando el virus estaba en su mayor esplendor en la República Dominicana. En ese sentido, el Ministerio de Salud está recomendando una quinta dosis para que la gente, se procure vacunarse con la quinta dosis contra el COVID, porque resulta que con la temperatura que está, o sea, el frío que está haciendo, digamos, menos calor. Sí. Pero hay lugares que están muy fríos. Por ejemplo, en el Distrito Nacional la temperatura está llegando ya a 18 grados. Sí. Que hacía mucho tiempo no se veía cómo la temperatura bajaba tanto. Ya hemos explicado muchas veces aquí cuál es el fenómeno. Entonces ese es un factor que contribuye a que se disparen los casos de gripe, ¿verdad? Sí, claro. Mucha gente, gripe, COVID, el COVID está altísimo. Por ejemplo, a veces tú no sabes, yo decía, uno no sabe distinguir cuando tiene COVID o simplemente tú tienes gripe, porque hay un alto nivel de congestionamiento de los pulmones como resultado de este virus. Parece que va a haber que tomar algunas previsiones, porque si la cosa sigue como va, una cosa que hace una semana estaba en 12%, está en más de 25%, significa entonces que la población, casi en sentido general, la que va a vacunarse, la que va al laboratorio a hacerse la prueba, si sigue esa tendencia, pues evidentemente que será cada vez más preocupante lo que tiene que ver la situación del COVID. Pone en alerta el COVID a las autoridades de salud y por eso están llamando a aplicarse una nueva dosis de la vacuna. Hay que ir a la pausa, Wilson. Vamos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, de regreso con su programa Visión Matinal, hoy 8 de diciembre del año 2022. Hay una foto mientras la encuentran para que me la ponga en pantalla, que es una denuncia en carne viva de la atrocidad del modelo económico y político que tenemos en la República Dominicana. Es una denuncia prácticamente de cuál ha sido la práctica del Estado Dominicano, de sus gobiernos y de el comportamiento de los centrales azucareros de la República Dominicana. Ha fallecido un gran cañero, Lico Alerte, así se llama. Vamos a tener la imagen ahí. Como dice el periodista Juan Bolívar Díaz, este es un escrito de Altagracia Salazar que yo quiero hacerme eco de él, porque es una denuncia dramática. Como dice el periodista Juan Bolívar Díaz, ha fallecido un perdido enamorado de la caña. Desde el año de 1958 hasta 1922, estamos hablando de 42, 52, 64 años, este señor trabajó en los centrales azucareros del CEA y del Central Romana Corporation. En el Central Azucarero de Romana trabajó en las 7 divisiones y en 69 batalles. Solicitó la pensión en el año 2005 porque ya había alcanzado 589 cotizaciones de las 400 necesarias para que se le otorgaran. Pero al igual que miles de trabajadores cañeros, nunca la pudo cobrar. Se la negó la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Esto es una institución del Estado, Se la negó esta institución. Fue cortero y cultivador de caña, carretero, boyero y remolquero. Murió convencido de que el Estado Dominicano le robó todos sus aportes de la seguridad social, que con su machete en manos hizo riquezas. Murió convencido de que el Central Romana por más de 47 años en tiempos de zafra
lo obligó a trabajar 14 horas diarias. Y esto es trabajo forzoso. Murió convencido de que el Central Romana y el Estado Dominicano acabó con su vida porque nunca le reconocieron sus derechos adquiridos, como los siguientes: prestaciones laborales, seguro médico, vacaciones, disfrute de pensión y otros. El sistema de salud rechazó atenderlo porque no tenía seguro médico que él pagó constantemente desde 1958. Lico Alerte fue coordinador de las demarcaciones cañeras de la segunda división Guaymate del Central Romana. Murió convencido de que el racismo y la discriminación impidieron cobrar su pensión. Su convencimiento lo llevó a destacarse como un excelente coordinador de otros coordinadores de los batalles Bermejo, el 80, Hoyo del Puerco, Marchena, Plumilla, Nigua, Batey 16, el 22, Peligro, Guerrero y Balabuelvalo, para la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Cañeros en la UTC. Un coordinador de coordinadores es un dirigente especial que se caracteriza por vigilar nuestra construcción interna y las convocatorias a marchas, vigilias, asambleas. Lico Arlete integró a toda su familia, tanto a las luchas como a la toma de decisiones, significando esto que cumplió con nuestra reglamentación interna, dicen los dirigentes cañeros. Sin cañeros no hay azúcar. Ahí hay una denuncia dramática de lo que hacen los ingenios. Por eso uno dice que vale más un testimonio que 1000 palabras. Esto es dramático, señores, lo que se vive y se ha vivido en los ingenios cañeros. Y para colmo, desde el 2005, 17 años detrás de que se le reconociera su pensión después de haber trabajado más de 60 años, 64 años. Trabajando como cañero. Como bracero. Bracero. Sí, increíble. Mejor me callo. Porque cuando yo oigo a gente defendiendo el Central Romana y este sistema de jubilación, señores, estos gobiernos implacables, estos gobiernos del PLD, este gobierno ha jubilado a algunos, pero ha debido resolver ese problema de manera definitiva. Un país que dispone de tantos recursos y que se invierten en tantas vainas innecesarias, hace tiempo debió haber dado solución. Y en estos días estaba viendo un reportaje: entre libros viejos muere la esperanza de los cañeros. Ahí en pensión y jubilaciones, todos esos libros viejos donde está la historia de esos trabajadores, sus pagos de cuotas. Mejor me callo. ¿Cuánta riqueza producida? Y tanta miseria acumulada. Bueno, señores, una noticia penosa para Baní. Vamos con la primera noticia. Murió en el día de ayer, a los 100 años de edad, la destacada y reconocida maestra María de Regla Bautista, Reglita. Doña Reglita. Vámonos con esa información. Reglita fue una de las profesoras de su época más querida y respetada por sus compañeros, así como estudiantes. Era toda una educadora y una artista que llenaba de amor y de alegría a los centros donde impartía docencia. En el Liceo Francisco Gregorio Villini, al hablar de doña Reglita, era hablar de literatura, canto, inspiración poética, cariño, ya que expresaba siempre en su rostro una sonrisa tierna. En la tarde de hoy le hicieron en la capilla del cementerio de la comunidad de Escondido una misa de cuerpo presente para posteriormente proceder a darle cristiana sepultura. Paz al alma de la siempre recordada maestra, doña Reglita. Bueno, qué decir, fue mi maestra en el plan de reforma y maestra de más de una generación. Reglita, a doña Hilda, a mi profesora Juanita de primer grado y a Leonidas Peña. Yo le agradezco, no tengo cómo pagar que me ayudaran a aprender a escribir y aprender a leer. Doña Reglita fue una maestra destacada, entregada, vivió con pasión la enseñanza en el liceo. Sí. Recuerdo que siempre recuerdo que nos ponía a hacer composiciones y nunca se me olvida. Lo recuerdo como hoy. Estamos hablando de hace 50 años, 47 años más o menos.
Depende, sí, el grado. Y que 47 años, recuerdo como hoy, que ella asignó una tarea para hacer una composición sobre el plátano. Y yo recuerdo como hoy, yo trabajé mi composición, terminé. Cuando se la llevé, me dijo, Juan Adairis, ahí hay una falta. Le digo, profe, señálemela por favor. Dice, no, encuéntrela usted. Cuando la encuentre, usted me trae el trabajo de nuevo. Y lo digo con una emoción enorme, ¿verdad? Y me fajé con mi escrito de nuevo. ¿A revisarlo? A revisarlo. Porque si ella la encontraba, tú no lo ibas a revisar. No. Entonces cuando lo encontré, fui de nuevo donde ella. Dije, mire, profesora. Me dijo, ahora sí está corregido el trabajo. Entonces esas son cosas que no se olvidan, son cosas que te marcan para siempre. Igual que mi profesora de primer grado, Juanita se llamaba, me decía, la O se hace contrario a la manecilla del reloj, pero no solo se conformaba con decirlo, te agarraba la mano, te llevaba del lápiz y me enseñó esa profesora en primer grado, me enseñó a escribir en letra Script. Sí, en letra cursiva. Cursiva. La letra cursiva, en primer grado. Entonces, son maestros que tú no lo olvidas. Sí. A doña Hilda, Leonidas Peña, cuando estábamos en Clamor de Verdades. Un párrafo, un fragmento del poema de Pedro Mir, de ensayo, ¿verdad? Y cuando lo hacíamos, si faltaba una S, decía, párense ahí. Aquí hay un error, volvamos de nuevo. Y hasta que no lo corregíamos, no podíamos seguir haciendo el poema. Entonces, Leonidas Peña, Reglita, doña Hilda, y pues en mi caso, ¿verdad? Y esa maestra de primer grado, para mí son inolvidables en términos del aporte que hicieron en la vida mía y de mucha gente. Juan, yo tengo el privilegio de tener viva a mi maestra de primer grado en la escuela del Fundo Norte, doña Francia Román. ¿Usted conoce a doña Francia? Claro, es gobernadora. En los apartamentos, pues. Doña Francia. Francia Román. Francia aquí. Román. Sí. En primero, en segundo estuvo Francia Melo. De aquí abajo. Que está de aquí abajo. De los Morenos. De los Morenos. Y las dos están vivas. En estos días yo vi a Francia, mi maestra de primer grado. Román, Francia Román. Él la vi, andaba con, ¿cómo se llama la enfermera? Que es hermana de Reyit, de Virtudes Álvarez. Paula. Andaba con Paula y llegaron a la oficina y conversamos un rato. Tremendo, señora, qué cosa. Siempre ahí, siempre cariñosa, doña Sí. Francia. Bueno, vamos a ver la noticia que sigue, que también dice número 1, pero debe ser la 2, referida a un motoconcho que se ubicó frente al hospital, parece que tiene un conflicto con un enajenado mental. Vamos a ver de qué se trata. Explica el señor Jonathan Muñoz que el enajenado, de quien se desconoce su nombre, desde hace más de un mes se presenta cada día al centro de salud y agrede a los pacientes del lugar, resaltando que agredió físicamente a una embarazada. Muñoz, quien brinda sus servicios como motoconcho en el hospital local, solicitó la intervención del Ministerio de Salud Pública por el peligro que representa esta persona, tanto para los demás como para él mismo. Entiende que hay que enviarlo a un centro donde pueda recibir la atención que amerita o contactar a sus familiares para que se hagan cargo. No, nosotros lo que estamos pidiendo a Salud Pública es que haga algo con ese loco, porque que él se pone de una manera que quiere estar dándole golpe a la gente, a los pacientes que vienen aquí. Sea una mujer embarazada o lo que sea, él le cierra puño. Entonces Salud Pública tiene que tener misericordia de él, uno no le va a hacer ninguna maldad, pero tienen que recogerlo, meterlo por ahí o llamar a los familiares. ¿Quién son los familiares? Yo no sé, pero tienen que hacer algo. Allí él está sentado bajo la mata, ahorita cuando le dé lo que le dé, viene aquí a querer acabar con todo. Bueno, yo creo que la presencia en el hospital es una denuncia al propio sistema de salud. Yo creo que debiéramos verlo por ahí también. Pero él está en el lugar indicado. Sí. No intentando agredir, desde luego, claro que no. Pero, adecuado en el sentido de la institución que está llamada. Que se supone que debe darle asistencia a él. Sí. En vez de él ser una persona que
que se pretenda sacar de ahí porque trata o ha tratado de agredir a algunos de los pacientes que van al hospital. Lo que hay es que pedir que el mismo hospital entonces le dé asistencia. Claro, uno de los llamados que ha hecho permanentemente Sí, mantuvo una campaña. Este canal. Estos medios, Trevor Cable tuvo una campaña y no ha amplia. valido, señores, Sí, ha sido frenar en el aro, como dicen. recuerdo que el doctor Guillermo Castillo, cuando fue posesionado ahí en Salud Pública en la provincial, prometió de que se iba a trabajar un plan para estos enfermos mentales. Hay planes que son planazos, Se vuelven planazos. lamentablemente. Pero son muchos. Hay uno que está ahí frente a los mormones que ya está agrediendo a la gente. Porque que llega un punto que se vuelve agresivo. Sí. Y lo grande es que con tratamiento se puede controlar la conducta de esa gente, pero no hay, para eso sí no hay política. Para eso no alcanza el presupuesto. No, para eso no alcanza el presupuesto. Entonces es una cosa penosa. Vamos a ver qué es lo que dice un residente en la siguiente noticia de Villa Sombrero, quien solicita a la autoridad educativa ser flexible. Vamos a ver en qué aspecto es que lo plantea. Adelante. Unas personas entienden que los centros educativos tienen reglas un tanto excesivas, ejemplo, al tratarse del corte de pelo. En este caso, el señor Juan Dumé, aunque entiende las reglas son para respetarlas, solicitó a las autoridades de los centros educativos que se les permita a los estudiantes utilizar suéter durante la actual época, la que se presenta con clima fresco y que puede ser causante del aumento de virus, por ejemplo, el gripal. Estas declaraciones ofrecidas por Dumé se hacen porque supuestamente el centro educativo donde estudia su hijo le obligaron a quitarse el suéter para poder acceder al plantel. Realmente mi niña, estudiante en el bachillerato, está aquí en el Liceo Félix María de Hostos y les quitan el suéter, llámese el coat, para entrar al centro. Yo entiendo que con el frente frío que hay ahora mismo que nos está afectando a República Dominicana, deben de dejarle por lo menos el coat, aunque se quiten el gorro cuando vayan a cantar el himno, porque hay que darle respeto y reverencia a nuestro himno nacional. Pero por lo menos que le dejen el coat y hacerle un llamado al Ministerio de Educación y al Distrito 0304 de aquí de Baní, que atiendan esa parte, que sean flexibles, porque esos niños hay muchas enfermedades y muchas cosas que le pueden entrar a través de ese frente frío. Bueno, Juan, las escuelas, principalmente de nivel secundario, los liceos, es una lucha constante con esto y yo no le veo las razones que este padre tiene para hacer ese pedimento. Por ejemplo, en el Liceo Francisco Gregorio Villini, le decimos a los muchachos que si se lo ponen, como nos dicen muchos, es para protegernos del sol. Muchos vienen a pie, otros llegan en motocicleta, de acuerdo, pero inmediatamente usted entra al centro, quíteselo y guárdelo, y si quiere ponérselo a la salida se lo pone, pero ¿cómo permitir que un estudiante dentro del aula tenga un abrigo de esto caliente? Eso totalmente le quita calidad a lo que es el uniforme escolar. El rigor, protocolo. O sea que pueden ir con su abrigo hasta la entrada del centro, sí, porque en el centro no hay aire acondicionado, es decir, no hay... aulas calurosas. Aulas que son muy calurosas. Creo que los padres también deben comprender, hay niños, ¿verdad?, que temprano tienen que abrigarse, eso está bien, pero inmediatamente lleguen, metan su coat, como se llame, su abrigo, su cosa en la mochila. Sí, sí. Ahora, yo no entiendo cómo un abrigo de eso puede evitar que un estudiante se pueda contagiar de COVID. Bien, hay protocolos. Bueno, vamos a la noticia 6, vamos a pasar a la 3, la 4 y la 5, vámonos a la 6. Esto refiere a un señor que fue víctima de un atraco al que se le despojó de una pasola de su propiedad, pero no debió haber sido en estos días. Me imagino que le han robado eso porque hay mucho patrullaje en la calle y está pidiendo que se haga justicia. Esa tiene el número 6 aquí, pero sería como la número 7, Alex,
a ver si la conseguimos. A ver si fue reciente, ¿verdad? Sí, atraco, sí. porque como ha aumentado el patrullaje, entonces se presume que estos actos delincuenciales están siendo controlados. Me avisa cuando tengamos la noticia informativa. Estamos a 8, a mano. Estamos a 8. ¿Usted ha visto en Baní incremento de patrullaje? Yo he visto algunas patrullas, pero mínimo. Y lo que no he visto también es mucho movimiento con la regalía pascual, salvo en algunos bancos como el Reserva, que la fila es interminable. Interminable, sí. Pero no he visto como ese gran movimiento, parece que... Las número 7. Sería las 7, sí. Adelante, sí. Adelante. Rodríguez, a quien hace aproximadamente 2 meses un sujeto identificado como Cheo Báez a mano armada lo atracó por la bajada del río del sector Pueblo Nuevo, fue apresado por la policía. Afirma que ha recibido informe de que el presunto ladrón pretenden dejarlo libre. Indica el denunciante que posee pruebas en contra del acusado. Dice que además hay un video en el que se ve la acción del alegado delincuente. Juan Rodríguez pidió a la Fiscalía que solicite prisión preventiva contra el imputado y que además procure condena ejemplar. Él sabe quién lo atracó. Oh, pero fue de día, el sol estaba caliente. O sea que no hay razón, señores, para que las autoridades policiales, que a cada rato están mandando informaciones y haciendo declaraciones públicas, no hayan resuelto ese caso. Y me mira, parece a mí. Él hizo bien, ¿verdad? Que se alejó. Ok, llévatelo. Porque fácilmente le mete un tiro. Yo te digo, hace 2 meses de esto, no fue ayer ni antes de ayer. Pero las autoridades tienen identificado, él sabe quién fue. Sí. Entonces, coronel, usted que ha estado hasta visitando familiares para pedirle disculpas por excesos policiales, señores, resuelvan ese caso. Coronel, este hombre, coronel, necesita su motocicleta para estos días. Vamos a ver lo que dicen los moradores de Santa Rosa en la siguiente noticia sobre las demandas de distintas obras. Adelante. Los moradores de Santa Rosa demandan atenciones de parte de las autoridades municipales. Ese ha sido un sector siempre muy marginado, aunque para los procesos electorales son muy visitados. Se hacen muy visibles, porque así somos, y la gente, bueno, la gente se presta a eso también. ¿Estamos listos? Adelante. El dirigente comunitario Catalino Vizcaíno refiere que carecen de algunas áreas de electrificación y de programas de atención a los niños. Otro grave problema que exige Santa Rosa se le dé solución es la falta de canalización y construcción de muros de gaviones. Afirma el dirigente Catalino Vizcaíno que Santa Rosa, de no haber tenido la mirada piadosa del Señor de los Cielos, de seguro que el río hubiese provocado alguna desgracia. Ahí tenemos el muro de contención. Nosotros necesitamos que se resuelva el asunto del muro de contención lo más antes posible, porque es de verdad que el Señor está con nosotros. Porque si aquí, en la parte sur, especialmente en Baní, hubiera caído la mitad de la lluvia que cayó para zona norte, esos lugares por ahí, Santa Rosa y Matagola hubieran desaparecido por completo. Por lo que nosotros le hacemos un llamado a la autoridad de que tomen carta en el asunto lo más antes posible. Bueno, el tiempo del que disponemos para el programa ha concluido. Agradecer la amabilidad, la gentileza, la solidaridad de nuestros amigos televidentes que cada mañana están ahí con nosotros en su programa Visión Matinal. Recordarles que el próximo sábado, 4 de la tarde, se inaugura el parador fotográfico del municipio de Baní. Interesante actividad en la cual le invitamos a estar presentes. Nosotros trataremos de agendarlo para estar ahí. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Pasen un feliz resto del día. Wilson Peña, hasta la próxima.